En este vídeo analizaremos un artículo de Siri Hustvedt publicado en La Mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Es un compendio de artículos. Es un artículo que te peta la cabeza y que entronca directamente con el centro de nuestra investigación que queremos proseguir después de unos días de paseo por la ciudad. El trabajo trata de contestar a una pregunta fundamental que también hemos formulado en este canal cuando nos hemos aproximado a cuestiones como las formas mentales o magic. La pregunta es cómo una idea o un factor psicológico generado interna o externamente, consciente o inconscientemente, puede provocar parálisis, convulsiones, mutismo, sordera y ceguera. Primero partimos de un caso concreto. A mediados de 1980, Gretchen Van Boemel, directora de electrofisiología clínica en la Universidad de California del Sur, empezó a ver a decenas de pacientes que acudían a su consulta quejándose de ceguera y de vista o de vista gravemente afectada. Van Boemel observó que todas las pacientes, mujeres, tenían una historia en común. Eran refugiadas camboyanas residentes en California que habían sobrevivido a las atrocidades de los Jemeres Rojos. Una mujer que en 1975 había visto cómo se llevaban a su familia para ejecutarla contó que había llorado durante 4 años y que cuando dejó de hacerlo estaba ciega. Las personas que visitaron a Van Boemel habían sido testigos de cómo mataban a golpes, destripaban, decapitaban o ahorcaban a sus familiares y amigos. Esta paciente dijo que los Jemeres la habían golpeado tantas veces que su espíritu había abandonado su cuerpo. Van Boemel y otros colegas de la zona llegaron a ver hasta 150 mujeres camboyanas que sufrían distintos grados de ceguera histérica, también llamada entonces trastorno funcional somatomorfo o de conversión. Tras esta historia tenemos un punto importante en la literatura psiquiátrica actual. Se sostiene una y otra vez que la conversión es una enfermedad psicogénica sin causa orgánica. Estamos aquí rastreando el concepto de histeria, que goza de cierta mala fama entre los círculos humanísticos, por lo que queremos abordarlo con la máxima discreción. Y lo primero que diremos es que en 1682, en su Epistolary Dissertation, Thomas Sydenham la describió como una condición común, proteiforme y camaleónica, y la vinculaba a aflicciones antecedentes de una persona. Rompiendo con otros teóricos, sostuvo que los hombres también podían ser histéricos. En esencia es una enfermedad que tenía una relación con lo psicológico, con sucesos psicológicos. 200 años más tarde, Jean-Martin Charcot la convirtió en una enfermedad famosa y sensacionalista en el Hospital de la Salpêtrière de París, del que hemos hablado aquí también en este canal, donde hizo demostraciones públicas en las que sus pacientes histéricas, bajo hipnosis, tema que nos interesa mucho hoy, como veremos más adelante por qué, estas pacientes representaban su enfermedad delante de un público fascinado. Estos espectáculos fueron los que sin duda ofuscaron el trabajo científico de Charcot, y de ahí viene parte de esta opinión negativa en torno al término histeria, sugiere Hustvedt. Al respecto de esto dice en su libro Medical Muses, un estudio de la vida en la Salpêtrière y de 3 mujeres que estuvieron al cuidado de Charcot, mi hermana Asti Hustvedt formula sucintamente el problema que todavía acosa a la enfermedad. Estoy convencida, escribe, de que Blanche, Agustín y Genevieve no fueron fraudes ni pasivos receptores de un diagnóstico falso. Realmente, quien padecía histeria. Existía la histeria, situada en la problemática frontera entre los trastornos psicosomáticos y los somáticos. La histeria era un embrollo entre enfermedad real e imaginada. Tiene razón, y ese embrollo debe ser objeto de examen. Esto lo dice Hustvedt y yo lo suscribo con la intención de desembrollar también aquí y de conectarlo con el asunto de nuestra investigación en torno a lo esotérico y a Magic. Lo que tenemos, pues, en resumen, de Charcot y Sydenham es que la histeria es un trastorno neurológico unisex que no dejaba rastro en los cerebros, de acuerdo con los cuerpos examinados en las autopsias. Sin embargo, se asignó enseguida un papel a la sugestión en la histeria, un factor psicológico relacionado a menudo con un shock psicológico. El shock causaba una autosugestión que derivaba en parálisis, convulsiones o alguna otra copia de enfermedad neurológica. Además, Charcot creía que a través de la sugestión hipnótica podía crear en sus pacientes histeria artificial, un estado que mimetizara la enfermedad mimética. Si uno se para a pensarlo, aquí de pronto adquiere bastante sentido la misteriosa apreciación de Lacan, según la cual la histeria es una condición favorable si no quiere ser actor. Tenemos, pues, esta cuestión de la conversión como un fenómeno psicológico
se enlaza con un fenómeno físico. ¿En qué momento se produce este tránsito? Es fundamental esta conexión. Husvet se pregunta, ¿qué papel juega la imaginación en la fisiología de la histeria? ¿Está la histeria a solo un paso de la simulación como tantos neurólogos parecen creer? ¿Es una enfermedad que actúa a nivel inconsciente? A finales de la década de 1880, William Gowers definió la histeria como la gran neurosis mimética. Y en las charlas sobre la histeria que impartió en Harvard en 1906, Pierre Janet vinculó explícitamente la imaginación con la histeria. La imaginación es un tema que también hemos estudiado aquí a fondo en este canal. Un individuo tiene las piernas en estado de contractura porque afirma que se las ha arrollado un carro. Al verificarlo, se descubre que el carro pasó por el lado del individuo y que él no sintió nada en absoluto. Un verdadero shock logrará menos que ese shock imaginario. O sea, tuvo una contractura a pesar de que el carro no le tocó. Esto es un elemento fundamental. Hubo un shock psicológico que se convirtió en una cosa física. Este sería pues otro caso de conversión. El artículo aquí da bastantes más vueltas. Es un libro maravilloso, por cierto, de una inteligencia sublime, Siri Husvet, también como novelista, pero como pensadora cercana al psicoanálisis, muy interesante y además misteriosa a la hora de captar tu atención y de mantenerte con las neuronas bien activas. Ahora vamos a empezar a profundizar un poco más y a atar cabos. A nivel científico tenemos una interesante correlación. La serie de estudios de tomografía computerizada publicados en 2000 por P.W. Halligan y otros autores que comparaba un estudio anterior de un paciente de conversión con parálisis en la pierna izquierda con una persona con parálisis inducida hipnóticamente reveló marcadas similitudes en la activación cerebral. Los fenómenos hipnóticos, concluyeron los autores, proporcionan un modelo versátil y comprobable para entender y tratar los síntomas de la histeria de conversión. Ahora, hay que matizar aquí, estas publicaciones del año 2000 en esencia corroboran o hacen ciencia de lo afirmado en los escritos de Charcot y Freud un siglo antes o más y no suponen ningún avance teórico y solo son la constatación fáctica de que hipnosis e histeria son estados afines. Por aquí vamos a seguir un poquito. En las charlas que impartió Pierre Janet sobre la histeria en 1906 que mencionábamos antes, leemos: en realidad lo que ha desaparecido no es la sensación elemental, sino la facultad que permite al sujeto decir con claridad: soy yo quien siente, soy yo quien oye. El paciente histérico que de pronto se vuelve sordo o ciego no ha perdido el equipamiento fisiológico necesario para ver o oír. Ha perdido la conexión entre su sentido de agencia y el oído o la vista. Hay una gran diferencia entre notar cómo mi brazo se dispara de pronto hacia arriba durante un ataque convulsivo y alargarlo para coger una copa de un estante de la cocina. Es una gran diferencia. La convulsión de la acción querida. El histérico, como el sujeto hipnotizado, se enajena de alguna manera de su propia voluntad a través de la sugestión que convierte un estado imaginario en uno real, se pregunta Husvet. Esta es la conversión. El estado imaginario se convierte en algo real, hay una versión simbólica. Lo que vieron las camboyanas las dejó ciegas. Porque algo es claro, impera en la literatura científica la sospecha de que la histeria o trastorno de conversión es un fenómeno irreal, somático, fingido o ficticio. Sin embargo, los estudios cerebrales muestran claramente que la parálisis por fingimiento y una parálisis por conversión no son iguales, las imágenes cerebrales. No casan. Y eso hace un poco más real la idea de que existe algo que es la histeria de conversión, al menos para los psiquiatras. Hay un misterio en la conversión histérica. En su Psychopathology of Hysteria, en 1913, Charles D. Fox comenta el misterio. Naturalmente, todo el asunto gira en torno al antiguo y omnipresente problema de la relación entre el cerebro y la mente. La cuestión consagrada por el tiempo del monismo y el dualismo. Todo el asunto sigue girando en torno a esta relación y por eso establecí al principio una conexión con nuestros estudios sobre Magic, mundo esotérico variado. Aquí hay sustancia, hay materia prima, creo. Surge de pronto una pregunta clara: ¿qué es psicológico y qué es fisiológico? ¿Existe alguna frontera entre ambos conceptos o es solo un juego del lenguaje que una vez más nos engaña? El lenguaje que nos engaña una vez más. Pero el lenguaje también nos enferma y nos cura. Como se preguntaba Philip Slatney en su libro Perspectives on Hysteria, ¿cómo se traduce el significado de lo que sucede en la patofisiología de las neuronas? Que es una pregunta fundamental.
Parece claro que cada paciente de conversión tiene una historia y su relato personal es clave para entender el teatro fisiológico del síntoma. Bajemos de nuevo una historia personal para ver esta correlación. En Borderlands of Psychiatry, en 1943, Stanley Cobb expone el caso de una joven histérica de 21 años a la que atendió en el ala psiquiátrica del Massachusetts General Hospital. Como tantas mujeres que ingresaban con síntomas de conversión, esta persona acudió con síntomas drásticos y un historial de accidentes y maltrato. Cuando llegó, hiperventilaba y tenía unas contracturas en los pies y las manos, pero parecía indiferente a los síntomas severos. Daba muestras de belle indifference. Desglosaré su historia en una serie de fragmentos tomados del relato más extenso de este médico, porque en esa época los psiquiatras sí se centraban en explicar la historia del sujeto al que atendían. Había más tiempo para la psiquiatría. Padre alcohólico, madre con discapacidad mental, esta chica, tosferina, convulsiones y neumonía antes de cumplir el año. A los 18 meses cayó en un pozo negro y estuvo a punto de ahogarse, resfriados frecuentes, caídas, sonambulismo y otitis, infecciones de oído cuando era niña, violada a los 12. Desmayos, vómitos, violada de nuevo a los 16. Dejó el colegio a los 17 tras la muerte del padre y se puso a trabajar como empleada doméstica. Largas jornadas por un sueldo mísero, parálisis del lado derecho, temblor incontrolable, temblor posteriormente curado por un curandero, movimientos coreicos breves y regulares y tetania, es decir, espasmos musculares, seguidos de periodos de remisión. Empezó a trabajar con un jefe asmático y desarrolló síntomas de resuello y fue ingresada. Cobb trató a la paciente con hipnosis y sugestión, una paciente con un historial muy oscuro y graves efectos físicos, y en el resumen que hace del caso insiste en la inutilidad de trazar una línea entre lo mental y lo físico. Las observaciones sobre esta paciente son únicas porque fue posible estudiar un caso de tetania, de hiperventilación mediante análisis químicos de la sangre y en la misma sesión, tras curarla por hipnosis, estudiar otras muestras de sangre y constatar que eran normales. O sea, después de la hipnosis, su sangre cambió físicamente y se pudo medir. Además, los cambios químicos observados en la sangre de la paciente eran extremos y demostraban que el proceso histérico puede provocar cambios químicos serios y verificables. Por otra parte, se probó que los cambios objetivamente verificables en los análisis químicos sanguíneos de la paciente habían sido causados por su gestión hipnótica. La mujer camboyana que vio cómo se llevaban a su familia por la fuerza dijo que lloró durante 4 años y que cuando paró estaba ciega. En su caso, como en tantos otros, la transformación del horror en un paciente con ceguera funcional puede describirse como simbólicamente perfecta. El trabajo del sueño despierto, por así decirlo. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en metáforas ambulantes de la experiencia intolerable de un modo no muy distinto al de las imágenes concretas y emocionalmente destacadas de nuestros sueños. Merleau-Ponty llamó al sueño una ontología corpórea, un modo de ser con un cuerpo imaginario que pesa. En un artículo de 1979 sobre la hipnosis y la sanación publicado en el Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, Kenneth Bowers arguye que el poder curativo altamente específico de la hipnosis radica en la capacidad del sistema nervioso central para el simbolismo y las imágenes, y debe implicar la traducción de información de un nivel semántico a uno somático, posible por mediación de las imágenes. Las imágenes, otra vez, son fundamentales, igual que la meditación son fundamentales las imágenes. Dice Huspedt, para cerrar, para comprender la histeria habrá que dar un vuelco a nuestra comprensión de lo que es realmente la mente-cerebro y promover un cambio de paradigma que ya está en marcha. Bien vale la pena recordar lo que William James escribió al final de su compendio de psicología. La única esperanza que le queda a la ciencia es entender cuán grande es la oscuridad en la que avanzamos a tientas y no olvidar nunca que los supuestos de las ciencias naturales, de los que hemos partido, son provisionales y irrevisables. Un abrazo y hasta la próxima, amigos.